Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidas a un segmento más de Mujeres Reales, Vidas Reales. Mi nombre es Angelica Caro y hoy vamos a hablar de un tema maravilloso. Y digo maravilloso porque siento que y sé que en la Biblia es un libro maravilloso porque es donde está la palabra de Dios. Y nos vamos hoy a sumergir en Mateo 19, pero en una en Mateo 19:16, que es una historia donde habla del joven rico. No sé si la has escuchado. Si no la has escuchado, bueno, hoy la vas a aprender, hoy vas a escuchar un poco sobre esto. Y habla sobre un hombre que se la acercó a Jesús, ¿no? Y le dijo, ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? Le preguntó el joven. Y Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es bueno. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Pero entonces el joven le dijo, bueno, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, bueno, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, honrar a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo que él estaba haciendo todo esto, ¿sí? Él ya estaba cumpliendo con todo esto. Y le preguntó luego, ¿qué me falta? Y Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, o sea, ir más allá, vende todo lo que posees y reparte el dinero entre los pobres para que tengas un tesoro en el cielo. Y le dijo, y después de esto, ven y sígueme. Y cuando este joven oyó la respuesta de Jesús, se marchó triste porque era un gran terrateniente. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, en verdad les digo, el que es rico entrará muy difícilmente en el reino de los cielos. Les aseguro, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Y de verdad que esta mañana mi esposo y yo estábamos estudiando esta palabra de Mateo 19:16 y todavía nos falta un poquito más, pero vamos a estacionarnos un poco aquí. Y es que llevemos a reflexión esto. Ese joven se le acercó a Jesús porque él quería saber cómo era que él iba a llegar a la vida eterna, cómo era que él podía entrar a la vida eterna. Y Jesús le explicó, bueno, como ya lo leímos anteriormente. Pero cuando quiso hacer más, él dijo, bueno, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, ya yo estoy cumpliendo esto. Y él quería ver qué más podía hacer. Y Jesús le dijo, bueno, depende de lo que tienes y reparte eso entre los pobres para que tengas un tesoro en el cielo y después ven y sígueme. Pero el hombre que hizo, bueno, él se fue triste porque tenía mucho dinero. Era terrateniente, dice en la palabra, en otras versiones dice otras cosas, pero era un hombre que tenía dinero, que tenía posesiones. Y cuando le tocaron la tecla, y digo la tecla porque yo creo que todos tenemos una tecla, y es esa parte donde Jesús que nos conoce y Dios que nos conoce nos pone a prueba, porque Él sabe a qué cosas estamos aferrados nosotros. Dice en la palabra también, y ahorita no recuerdo cuál es el versículo, pero que nosotros Jesús lo dijo, no se aferren a la vida porque la perderán. Obviamente que algún día nos vamos a ir de este mundo, pero nosotros estamos aferrados a las cosas de este mundo. Y mientras nosotros sigamos aferrados a las cosas de este mundo, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Y este mensaje va no solamente para las personas que son ricas, porque créanme que en estos tiempos, y como él lo he dicho en otros podcasts, la población del mundo, ya con el hecho de tener, si tú tienes agua, un techo, comida, internet, ya eso es un lujo, ¿no? Ya tú eres una de esas personas más ricas del mundo. Ahora no era como en los tiempos de antes que, bueno, si tenías terreno, si tenías aquello, ya tú eras rico. Hoy día se califica rico la persona que tiene lo básico y además internet, una computadora, el celular. Yo creo que la mayoría lo tiene.
No toda la población mundial tiene esos beneficios. Por eso es que si tú lo tienes, tú formas parte de esa gente que tiene, que es rica. Y lo llaman así porque es un privilegio. Muchas personas ni siquiera tienen que comer ni dónde vivir. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús con esta palabra del día de hoy? Porque no soy yo la que lo quiso decir, es Jesús quien lo dijo. Y es que a veces no tenemos que ser ricos para estar aferrados a las cosas, porque en este mundo con tantas pasiones, con tanta avaricia y con tanta codicia, nosotros estamos renunciando quizás a servirle a Dios, buscar las cosas de Dios, entregarnos a Él y hacer las cosas que tenemos que hacer porque no queremos renunciar a lo que tenemos. Y eso no solamente son las cosas físicas, también incluye esos malos hábitos, esos vicios, e incluye todas las cosas que no debemos estar haciendo, que perjudican nuestras vidas o perjudican la vida de los demás. Renunciar no es fácil para la mayoría, pero también dice más adelante, bueno, esto es en Mateo 19:23. Jesús dijo a sus discípulos, no mentira, ya esa parte la dije, que Jesús dijo a sus discípulos, en verdad les digo que el rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Dice los discípulos en el 25, al escucharlo se quedaron asombrados. Dijeron, entonces, ¿quién puede salvarse? Y fijando en ellos su mirada, Jesús les dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Y créanme que las cosas que nosotros tenemos, a las que tenemos que renunciar, las que tenemos que entregarle a Dios, las cosas que tenemos que cambiar, las cosas que tenemos que vender, porque eso también incluye la parte física, salir de cosas para poder servirle a Dios. Yo no sé cuál es tu llamado, solo Dios sabe cuál es tu llamado, tu propósito. Ya no te sigas anclando a lo que no te lleva a lo que Dios desea para tu vida. Ya no te sigas aferrando a lo que no debes aferrarte. Cada quien sabe en su corazón porque Dios nos habla a todos por igual. Lo que pasa es que su mente está sumergida en otras cosas y no lo podemos escuchar, pero quizás para nosotros es imposible entrar en el reino de los cielos, pero porque nos cuesta desprendernos de las cosas, pero hay una clave, y la clave es saber que para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible, dijo Jesús. Eso quiere decir que esos cambios, esas transformaciones en tu vida, no los vas a lograr solo o sola. Esa transformación viene de parte de Dios, a través de su Espíritu Santo, quien es el que nos da la convicción del pecado y la que nos habla y nos dice si estamos o no estamos por el camino que debemos seguir o estamos por el camino equivocado, porque Él es nuestra guía en este mundo. Entonces, Pedro tomó la palabra y dijo, ya ves que nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? Y esta promesa fue para los discípulos. A ustedes que me han seguido, yo les digo, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y luego dice, y todo, ahora sí, incluye, y si esto que sigue está en Mateo 19:29. Y eso nos compete a nosotros. Y todo el que haya dejado casas, hermano, hermana, esposo, esposas, padre, madre, hijos, hermanas, propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Así que como este joven rico fue a preguntarle a Jesús, ya no tenemos que preguntarle a Jesús qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, que Jesús nos está diciendo que el que haya dejado todo por él, por su causa, por la causa, entonces va a recibir 100 veces más, o sea, vamos a recibir recompensas y la herencia de la vida eterna.
Entonces, tenemos que reflexionar, porque también dice, para terminar, Mateo 19 dice, muchos que ahora son primeros serán últimos y otros que ahora son últimos serán primeros. ¿Por qué? Porque creemos que las cosas que tenemos, que las cosas a las que nos aferramos, el dinero, las posesiones, la influencia, es lo que nos va a hacer mejores. Y quizás en este mundo sí, tener dinero, tener lo que sea, el tener, nos va a posicionar de alguna manera. Pero en el reino de los cielos, los últimos serán los primeros. Y los primeros, los que se creen que están en primer lugar aquí en esto, van a ser los últimos. Porque así funciona el reino de los cielos. Entonces la reflexión y lo que debemos llevarnos el día de hoy es preguntarnos, y esto es una pregunta algo personal, si nosotros estamos en realidad como este joven rico, aferrados al peluche viejo, como yo siempre digo. Si estamos aferrados al peluche viejo, a lo que no nos sirve, a lo que ya no funciona, a lo que es lo que nos levanta el dinero, las posesiones, la influencia, lo que tenemos, cuando en realidad Dios desea para nosotros que crezcamos en espíritu y en verdad, en sus caminos, y la verdad está en su palabra, mientras que estamos distraídos con las posesiones. Y muchas personas, también es un llamado a muchos cristianos que le han pedido cosas a Dios, pero que después que obtuvieron lo que le habían pedido a Dios, se olvidaron de Dios y se fueron tras esas cosas y perdieron la oportunidad de entrar en el reino de los cielos, como lo dice Jesús, como herencia, y recibirán esa herencia porque dejaron todo. Entonces, ¿qué hacen muchas personas? Dejan, piden a Dios, Dios les ayuda, porque Dios es bueno siempre y es fiel siempre y no cambia su amor por nosotros. Siempre nos va a amar. Pero luego que comenzamos ese camino, cuando las posesiones se apoderan de nuestras vidas, ¿qué sucede? Nos olvidamos de Dios y empezamos a servirle a esas cosas. Empezamos a idolatrar lo que Dios nos ha dado cuando Él nos los dio como em, un valor añadido, como una añadidura. Empezamos a servirle a las añadiduras en vez de servirle a nuestro Padre, en vez de servirle a Jesús. Entonces tenemos que mirar muy bien si somos esas personas a las que Dios nos ha dado oportunidad, a la que Dios le ha dado cosas terrenales, porque se las pidió y Dios es bondadoso, pero que después de eso ahora le sirven a esas cosas. Nunca se me va a olvidar que em, mi pastora, yo tengo una pastora, ella dice que hay personas que le han pedido cosas a Dios, posesiones a Dios, que le han pedido un auto, y después que Dios le da el auto, no vuelven más a la iglesia. Esto no tiene nada que ver con religiosidad, porque la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros que somos el cuerpo de Cristo. Pero entonces ahora que tenemos el auto no vamos a la iglesia. Y antes cuando no lo teníamos hacíamos todo para llegar. Y cuando lo tenemos no vamos. Entonces hay cosas en las que Dios nos prueba. Y hay cosas que nosotros donde debemos ser aprobados. Porque Dios nos está viendo. Y está mirando cada paso que nosotros damos. No para criticarnos, no para juzgarnos, sino para enseñarnos la verdad de lo que nosotros estamos haciendo. Y a veces decimos una cosa y hacemos otra. Y fíjate que yo también me incluyo en esas cosas, porque a veces, inclusive con mi esposo, yo le digo, mira, teníamos que hacer tal cosa y de repente terminamos haciendo otra cosa, pero no es que nosotros nos olvidamos de Dios. Al final reaccionamos y al final le pedimos perdón a Dios y retomamos. Porque esto no quiere decir que que tú eres perfecto, que no te vas a equivocar, que de repente no te vayas a desviar un poco en estas situaciones que nos suceden como cristianos, que queremos hacer algo bien y de repente se nos olvida. No, sino que el Espíritu Santo, Santo inmediatamente redarguye nuestros corazones y nos muestra
qué es lo que sí tenemos que hacer. Entonces este mensaje va mucho más allá de un joven rico, va para el corazón de todas y cada una de esas mujeres que hoy, después de tanto tiempo, están queriendo hacer cosas para Dios, pero que se aferran a lo que tienen. Y esas cosas y esas posesiones y todas las responsabilidades y todas las cosas que adquirieron un día han tapeado el servicio que tenían para Dios. Y han hecho que se desvíen y que se distraigan por medio de esas añadiduras. Es decir, las añadiduras han venido para nublar tu paso a servirle a Dios. Así que pídele a Dios que te ayude a que te quite del camino todas aquellas cosas. Fíjense que hay personas que después de haberlo tenido todo, de repente se quedan sin nada, sin absolutamente nada, porque Dios necesita que tú te fijes y que lo más importante no es lo que tienes, sino a quienes tienes, a tu familia, a tus hermanos en Cristo y a Dios principalmente. No nos podemos seguir perdiendo de la bendición y de lo importante por ir tras lo que Dios nos dio como una añadidura. Yo prefiero ir tras Dios, que es el dueño de las añadiduras, a ir detrás de las añadiduras y perderme de Dios. Porque las añadiduras vienen de parte de Dios. Sin Él no tuvieras el carro que tienes, ni el negocio que tienes, ni la influencia que tienes, nada de lo que tienes lo tuvieras. Y eso es lo que nosotros debemos mirar. No esperemos a que nos quedemos sin nada, a que se arruine nuestras vidas, a que se arruine la familia, para poder entonces despertar a la verdad. Y despertar a que, wow, mira, si yo tengo esto no ha sido por mí, sino porque Dios en su bondad me lo quiso dar. Y hoy yo, por estar en eso, yo me olvidé de Dios. Si esa es tu situación hoy, te invito a que le pidas a Dios que te ayude y que te vuelva a colocar en el camino que tenías trazado, que Él había trazado para ti. Porque esa es la verdadera vida, no lo que tienes, sino el propósito que Dios tiene para ti. Y yo siento que si haces eso, si hacemos eso, porque yo cada vez que grabo un podcast o enseño algo, créanme que yo lo escucho nuevamente. Y cuando me escucho, yo digo, wow, sí. Es como que yo digo, ay, ¿qué pasa? Como si no hubiese sido yo. Y en verdad es que no soy yo, porque es el Espíritu Santo hablando a través de mí. Así que espero que este mensaje haya calado en tu corazón y espero que puedas llegar a reconectarte y a reconciliarte nuevamente con Dios y con el propósito y la visión que Él ha establecido en tu vida. Que la puedas recordar y puedas volver a eso tan hermoso y precioso que ya Dios te regaló. Mi nombre es Angelicaro. Espero que te haya gustado este mensaje. Compártelo. Sígueme en YouTube. Activa la campanita para que te lleguen los próximos videos. Y déjame tu comentario. Me encantaría poder escuchar o ver esos comentarios. Y nos vemos en un próximo programa de Mujeres Reales, Vidas Reales. Hasta pronto.